Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. XVII capítulo, Orquestación de títeres. Al mismo tiempo que Alus y los demás se estaban bañando. Al oeste del estadio de Iblis estaba uno de los 7 edificios del hotel que rodeaban el estadio. Este pertenecía a la nación de Rusalka. Los concursantes del primer instituto mágico se reunieron en una de las salas, discutiendo. Ya era de noche, pero la animada conversación sobre cómo ganarían el torneo aún continuaba. No es Alfa de quienes nos debemos preocupar. En términos de puntos totales, Iblis nos está pisando los talones, y debemos tomar algunas medidas de inmediato. Dijo un estudiante, ofreciendo su opinión. Pero un estudiante lo refutó. Los está sobreestimando. Como descubrimos durante nuestra investigación, esto es lo más lejos que va a llegar el avance del cuarto instituto mágico de Iblis. Deberían estar cayendo en números desde la segunda ronda en adelante. En cambio, es el segundo instituto mágico de Alfa el que está dando ciertos pasos hacia la victoria. También hubo quienes ofrecieron opiniones completamente diferentes, con partidarios de las diversas opiniones cambiando de un lado a otro, y la discusión no mostró signos de llegar a una conclusión. Y por supuesto que no. Los 30 concursantes de Rusalka se habían reunido para hablar sobre lo que podían hacer para llevar la victoria a su tierra natal. Si bien actualmente eran los mejores en cuanto a puntuación, no podían relajarse con la ligera ventaja que tenían. Si fueran descuidados, para mañana podrían perder su liderazgo. Aún así, pensar que 9 de los de primer año de Alfa ganarían su primera ronda, eso fue completamente inesperado. El líder de los concursantes, un estudiante de segundo año, Kerie Fered, se mordió las uñas con frustración y frunció el ceño. A este ritmo, sus estudiantes de primer año asegurarán la mayoría de los puestos del torneo. Nuestra estrategia de dejar enfrentamientos de afinidad para más tarde nos salió mal. Podían ver posibles caminos hacia la victoria, pero desafortunadamente las cosas no iban del todo como se planificaron. Al menos los estudiantes de tercer año tendría 2 concursantes. Con muchas oportunidades de ganar, pero la división de segundo año enfrentaría a la ganadora del año pasado, Felineya Socalent. El mismo Kerie había sufrido una amarga derrota en sus manos el año pasado, por lo que había tomado medidas este año, pero probablemente llegaría al torneo principal. Después de todo, ella ya anticiparía que tomarían en cuenta su magia de atributo del viento, y no se había enfrentado al primer instituto mágico en la primera ronda. Y había 2 estudiantes más problemáticos de la división de primer año del segundo instituto mágico. 2 de ellos terminaron sus partidos en un instante. Continuó Kerie. Los detalles son desconocidos porque no hubo tiempo suficiente para recopilar información, pero Alus Reijin, quien superó el tiempo récord, ni siquiera usó su AR. Sinceramente, no tenemos nada sobre él. Deberíamos al menos movernos para aplastarlo temprano. El estudiante preguntó. Probablemente deberíamos evitar hacer eso. Kerie rechazó esa idea, y el estudiante lo miró, preguntándose si había perdido el valor. Sé que dije 5 segundos, pero la verdad es que su oponente colapsó solo 2 segundos después de la señal. Se tardó más tiempo en emitir el veredicto. El estudiante estaba asombrado. Simplemente no tenemos nada para seguir. Lanzarle nuestra carta más fuerte será demasiado arriesgado. Concluyó Kerie. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los concursantes se volvieron hacia Kerie ante la pregunta del estudiante. Mientras el primer instituto mágico de Rusalka buscaba asegurar otra victoria, deberían preocuparse por el cuarto instituto mágico de Iblis. Pero justo antes de haber celebrado su primera reunión, recibieron información para mantener la guardia alrededor del segundo instituto mágico de Alfa. Inmediatamente se pusieron a trabajar investigando posibles amenazas, y encontraron a la hija de un noble superior, pero eso fue todo. Después de reunir información sobre Iblis y las otras naciones, concluyeron que Alfa no era tan amenazante y que no debían prestarles mucha atención. Se decía que Kerie no tenía igual en el primer instituto mágico, y después de considerar todo con los ojos cerrados por unos momentos, lentamente los abrió. Por el momento debemos mantener la guardia contra el segundo instituto mágico de Alfa, nos centraremos en sus estudiantes de tercer año. Sus puntajes son catastróficos. Si hubieran obtenido tantas victorias como nuestro instituto en la primera ronda, ya podría haber terminado. En este momento todavía podrían arreglárselas. Aún tenían cartas para jugar. Después de todo, todavía lo tenían.
Todavía era un estudiante de primer año, pero todos reconocieron su talento y habilidades, tratándolo como la esperanza de la nación. Mientras pueda llegar al torneo principal, no, supongo que es una preocupación inútil, pensó Kerie para sí mismo, mientras miraba a cierto estudiante. Los otros concursantes siguieron sus ojos para también mirar a este estudiante. Kerie luego lentamente le preguntó, Fijik, ¿cómo crees que se moverá el segundo instituto mágico de Alfa? Este estudiante de primer año, Fijik, estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados y los ojos cerrados, aparentemente sumido en sus pensamientos. Sin embargo, Fijik, Fijik Argan. Finalmente Kerie recibió una respuesta desconcertada de él. Al mismo tiempo, Fijik miró a Kerie como si preguntara, ¿cuál es que era el tema de conversación? A pesar de que todos discutían en tonos vivos, parecía que no había escuchado nada de lo que habían dicho. Era una actitud muy arrogante, pero nadie aquí lo reprocharía por ello. Eso fue porque no solo era un dígito triple como estudiante de primer año, sino que también estaba recibiendo orientación directa del famoso único de Rusalka. Pero la razón más importante de todas fue su expresión plácida. Esa mirada inocente dejó a la gente atónita, quitando cualquier enojo que pudieran haber sentido. Si bien parecía inocente, la atmósfera a su alrededor era justo lo contrario en la batalla. Se volvió agresivo e impulsivo, y sus frenos mentales desaparecerían en cualquier momento, enviándolo a un alboroto. La transformación enviaría escalofríos a las espinas de los observadores. Sin embargo, normalmente, tenía el comportamiento de un estudiante ordinario, e incluso ahora lucía una sonrisa despreocupada debajo de su característico cabello castaño rojizo. Kerie suspiró y repitió su pregunta. Dije, ¿cómo crees que se moverá Alfa? Alfa, ¿verdad? Es bastante simple, van a trabajar para aplastarnos. Parece que tienen unas bajo la manga, y son de primer año como yo. Dijo Fijik, y resultó que la persona que estableció el tiempo récord fue un estudiante de primer año. Si Fijik tenía razón, había alguien muy poderoso en la división de primer año de Alfa. En lo que respecta a Kerie, si Fijik estaba haciendo una afirmación como esa, debe tener una base para ello, pero no preguntó por eso. Fijik tenía sus propios pensamientos, y Kerie respetaba eso. Dicho de otra manera, Kerie confiaba en la fuerza de Fijik. Entonces la siguiente pregunta que le hizo a Fijik fue extremadamente simple. ¿Puedes ganar? Ante la pregunta una sonrisa intrépida apareció en el rostro de Fijik, pero la respuesta que dio fue vaga. Me pregunto, pero me encantaría pelear con él. Todos estaban un poco sorprendidos por esa respuesta. Su rango estaba en los 400 como estudiante de primer año, y los estudiantes de último año eran una cosa, pero era difícil imaginar que Fijik se quedaría atrás de alguien de su misma edad. Todos estimaron que sus habilidades eran en realidad más altas que su rango, y ni siquiera podían imaginar cuánto más fuerte se había vuelto desde la última vez que su rango había sido juzgado. Mientras la sala estallaba en una conversación animada, Fijik se recostó contra la pared y audazmente preguntó, ¿y tú, Kerie, serás capaz de ganar contra esa Felineya Socalent? Una pregunta tonta. He pasado el último año entrenando solo para eso. También he tomado medidas por ese bien. Espero que puedas compensar la derrota del año pasado. Dijo Fijik con una sonrisa, aunque sin hostilidad. Había visto a través del atrevido frente de Kerie que estaba preparando a los otros concursantes. En realidad, Kerie no creía que derrotaría a Felineya sin ningún problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Me sacarás de la ranura de semillas y me pondrás en los enfrentamientos de mañana? Si no nos damos prisa y nos aplastamos a Alfa, es posible que no podamos detenerlos. Si algo te sucediera, todo podría haber terminado. Fijik había despertado la ansiedad de Kerie. Pero como líder de este equipo, no tuvo más remedio que tener cuidado. Mientras Kerie reflexionaba sobre el asunto, Fijik lo apresuró. Entonces, ¿qué harás? Si las cosas salían como lo esperaba Fijik, el segundo instituto mágico de Alfa aseguraría la mayoría de las plazas para el torneo principal. Debido a eso, Fijik necesitaba avanzar al torneo principal. Si el oponente aseguraba 4 espacios, entonces no tendría ninguna posibilidad de ganar. Si al menos pudieran asegurar un espacio, los estudiantes de tercer año del segundo instituto mágico habían tenido resultados devastadores, por lo que sus estudiantes de segundo año tendrían que ganar puntos para compensarlo. Entonces, si Kerie podía derrotar a su as, Felineya, todavía tenían una oportunidad. Después de decidirse, Kerie habló, haciendo su elección como representante del instituto. Después de que Kerie tomó su decisión, la larga reunión de estrategia finalmente llegó a su fin, y Fijik regresaba solo a su habitación de hotel. Estaba frustrado y la expresión arrogante en su rostro había desaparecido. En cambio, parecía estar meditando sobre algo. Estaba repitiendo lo mismo una y otra vez en su mente.
Alus Reijin, no hay forma de que pueda ser el más fuerte. No hay forma de que un maestro mágico pueda ser más fuerte que Sir Yan. Especialmente no alguien de mi edad. ¡Qué broma tan terrible! Fijik había escuchado ese nombre de Jan Rumbles, el hombre al que prácticamente adoraba y había declarado unilateralmente como su mentor de por vida. Era información que Jan había reunido en el curso de su misión de guardaespaldas, y al darse cuenta de que era importante, Fijik se la había tomado muy en serio. Después de darle ese nombre a Fijik, Jan le aconsejó que se quedara en espera para que no lo derribaran. Probablemente Fijik debería haberle contado todo esto a Kerie, pero su orgullo no lo permitiría, por lo que se le ocurrió otra razón para poder ser puesto en espera. Pero ahora, Fijik había cambiado de opinión. Como Jan había aludido, Alus Reijin podría tener habilidades equivalentes a un único. Pero ser el número uno del ranking era claramente cuestionable, al menos para Fijik, y se preguntó si era falso. Había escuchado rumores de que había naciones que manipularon las clasificaciones de sus maestros mágicos para mantener el orgullo nacional. Fijik estaba convencido de que Alfa era una nación que usaba estos métodos clandestinos. No sé qué tipo de truco barato usó Alfa, pero expondré sus verdaderos colores. Mirando solo los números, la clasificación de Fijik estaba en los 400, pero se enorgullecía de su propio crecimiento. Si bien no tenía ninguna posibilidad de ganar, se había vuelto al menos capaz de luchar contra su mentor. Es por eso que, incluso si se enfrentara a un único, no pensó que estaría indefenso contra alguien que había hecho trampa para obtener su posición. Y si pudiera exponer al supuesto número uno en la lucha contra un maestro mágico de dígito triple en el gran escenario, la gente normal que no conocía a Alus era una cosa, pero su influencia se desplomaría con los gobernantes y los gobernadores generales que seguramente sospechaban algo. Y el mentor de Fijik, Jan, se regocijaría por su crecimiento. Incluso era posible que con el tramposo expulsado de su posición, Jan subiera de rango. Es por eso que no podía soportar estar en espera. Sin embargo, a pesar de sus intentos de provocarlo, Kerie había elegido mantenerlo en reserva. Como tal, pasaría un tiempo más largo hasta que peleara con Alus. Bueno, no importa, mientras podamos luchar. Lo expondré por lo que realmente es. No puedo esperar para ver cómo reaccionará cuando las habilidades del verdadero maestro mágico número uno se exhiban en todo el mundo. Sir Yan estará feliz una vez que se revise su clasificación. Los labios de Fijik se curvaron en una sonrisa torcida. Si alguien hubiera visto la locura en sus ojos, se habría congelado en el acto. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Por qué lucharías tanto, con tanta diferencia en fuerza? No pude evitarlo. Cuando ataqué, fue bloqueado por una pared. Alus y Tessia estaban discutiendo en una esquina del lugar el segundo día del torneo. En este momento estaban en el área de observación reservada para los concursantes. Es tu culpa por retener tu carta de triunfo. Y al final, terminaste gastando montones de maná. Hubiera sido más eficiente resolverlo con el primer ataque. Alus la golpeó donde le dolía, y Tessia guardó silencio con una mirada hosca. Había vencido a su oponente de la segunda ronda sin problemas, pero inesperadamente tuvo problemas contra la tercera, un estudiante que se especializó en defensa y usó magia de tierra como Sil. El problema fue que se dedicó a la defensa, haciendo del enfrentamiento una prueba de resistencia. Paredes de tierra brotaron una tras otra, bloqueando todos los ataques de Tessia. Tessia entró en pánico al enfrentar una estrategia que nunca había visto antes, y terminó desperdiciando muchos hechizos de maná al azar. También se había metido en la trampa del atolladero que su oponente preparó. Habiendo sido arrinconada, Tessia congeló donde estaba de pie para endurecer el suelo a la fuerza, finalmente confiando en el método de fuerza bruta para lanzar a Issachel Sword con toda su fuerza para crear dos espadas que atravesaron la pared de tierra, terminando así el combate. Había ganado, pero realmente no podía alegrarse cuando terminó mostrando su incompetencia. Por cierto, Alice, Loki y Alus habían asegurado 3 victorias. La división de primer año acababa de terminar, y los de segundo año estaban comenzando a prepararse. Normalmente, Alus y los demás serían enviados a recopilar información, pero como había más perdedores en el segundo día, tenían estudiantes de sobra, por lo que habían recibido permiso para observar un solo bloque juntos. En este momento, Felinella estaba caminando hacia el escenario. Al mirar a su lado, Alus pudo ver a Tessia mirando intensamente a Felinella mientras entraba a la arena. La emoción en sus ojos era obvia mientras echaba un vistazo a la pantalla que contaba la hora de inicio. El oponente de Felinella era un estudiante del cuarto instituto mágico de Iblis. Podías ver los enfrentamientos de Felinella cuando quisieras durante el entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia ahora? Realmente no creo que sea necesario animarla. Es genial cuando está entrenando contigo, pero es aún más abrumadora cuando está peleando en un enfrentamiento real. Respondió Tessia. Solo escuché de Fia,
pero se supone que es increíble. Dijo Alice. ¿Cuál fue el apodo que recibió cuando ganó? Orquestación de títeres. Feli odia el nombre, así que nadie en el instituto la llama así. Pero todos los que han visto su pelea probablemente piensan que le queda perfectamente. Dijo Tesfia. Entonces viste el torneo el año pasado. Dijo Alus. Tesfia asintió sin apartar la mirada de Felinella. Alus estaba un poco exasperado, pero no era inusual que aquellos que querían convertirse en maestros mágicos actuaran deslumbrados en el torneo mágico amistoso. Louki, sentada al otro lado de Alus, hizo una pregunta. ¿Qué significa orquestación? Ella hace bailar al oponente. Bueno, lo entenderás cuando lo veas por ti misma. Le respondió Tesfia. Louki no era la única que estaba confundida. Incluso Alus repasó sus recuerdos, preguntándose si ese tipo de hechizo existía. Algunos observadores pudieron afectar la mente de su oponente hasta cierto punto, y algunos que usaron el atributo oscuro fueron hábiles para manipular la mente. Hasta donde Alus sabía, sin embargo, Felinella no encajaba en ninguno de esos tipos. Pero preguntarle a la emocionada Tesfia al respecto no le pareció bien, por lo que permaneció en silencio. De cualquier manera, si Tesfia tenía razón, pronto podría verlo por sí mismo. Con su interés estimulado un poco, Alus miró al escenario. Momentos antes del enfrentamiento, Felinella y su oponente se enfrentaron en el escenario. Una tormenta de vítores resonó. Parecía haber más personas en la audiencia. La gente incluso estaba parada en los pasillos. Desafortunadamente para el estudiante de Iblis, la mayoría de estos aplausos seguramente se dirigieron hacia Felinella. Después de todo, ella había ganado el año pasado. Alus dejó escapar un pequeño murmullo mientras miraba el AR en la mano de Felinella. Ella empuñaba un tipo de arma de empuje similar a un estoque. Lo había visto muchas veces durante su entrenamiento, pero era tan fantástico verlo ahora como lo era entonces. Raramente se encuentran obras maestras como esa. La cuchilla tenía la forma de un cono delgado y estaba grabada con una fórmula mágica en espiral. Su oponente tenía una AR tipo machete, y lo sostenía hacia arriba. Estaba claro, incluso desde donde estaba sentado Alus, que estaba respirando profundamente. Felinella se movió elegante y silenciosamente a su posición inicial, la punta de su AR apuntaba hacia el suelo. Sus movimientos fueron compuestos y refinados. Pero en realidad, ella estaba inquieta. Aunque una vez que comenzó el enfrentamiento, no pensaría en nada innecesario. Felinella había sido entrenada para mantener la compostura en todo momento, y se destacó por controlar sus nervios. No importa cuánta atención recibiera, ella sería capaz de mantener la calma. Pero esta vez podía sentir el sudor en sus palmas. Eso fue porque estaba distraída por el hecho de que Alus estaba mirando. Al darse cuenta de que seguir así no era bueno, Felinella respiró hondo y exhaló. Sonó el timbre que señalaba el comienzo. Felinella hizo el primer movimiento, girando la punta de su AR como si estuviera jugando con él. Su oponente no entendió lo que estaba sucediendo de inmediato, pero cuando sintió una corriente de aire contra su cabello, se percató. Alus pudo ver los débiles rastros de maná revoloteando. A primera vista parece ser solo un hechizo para crear viento, pero... Sin embargo, recuperó su impulso, y en poco tiempo fue como una tormenta. El oponente debería haber sido golpeado por los vientos furiosos. Y ni siquiera debería poder respirar adecuadamente en medio de todo eso. En la arena sellada por una barrera, incluso un hechizo de nivel novato podría tener un efecto mayor de lo esperado. Sin embargo, el oponente de Felinella no vacilaba. Sabiendo que ella fue la ganadora del año pasado, al menos deben haber tomado algunas contramedidas. El oponente murmuró algo, y la fórmula en su machete comenzó a brillar, el agua comenzó a salir de su punta. Manchó el suelo, rodeando su pie con agua que comenzó a girar con él en el centro. Al igual que con el hechizo de Felinella, el torrente de agua cobró impulso. En un instante llegó hasta sus rodillas, convirtiéndose en un tornado de agua, y usó las furiosas corrientes para crear un muro. Flow Wall, dijo Alus. Fue un hechizo defensivo intermedio. Su efecto no fue extremadamente poderoso, pero manipular libremente tanta agua estaba lejos de ser fácil. El hecho de que lo estuviera manejando significaba que era un maestro mágico bastante prometedor por derecho propio. ¿Pero será capaz de pelear con eso? Louki hizo la pregunta obvia. La mayor debilidad de Flow Wall era que cuanto más alta y gruesa era la pared de agua, más se deterioraba la visión del mago. Me imagino que lo habría tenido en cuenta. Alus se dio cuenta de que era una contramedida contra Felinella. Mientras la pared lo aislara de ella, no había necesidad de preocuparse por su magia. Sin embargo, no fue una solución fundamental. Diferentes hechizos podrían interferir con la realidad en diferentes grados.
Ambas partes se prepararon para la batalla con los hechizos en los que se especializaron, ya que sus estrategias se implementaron. De repente, el viento que golpeaba la pared de agua se detuvo. Y Felinella comenzó a girar la punta de su AR en la dirección opuesta. Antes ella claramente se había estado limitando, ya que los vientos furiosos regresaron con aún más ferocidad y gradualmente atravesaron la pared de agua. A pesar de todo el viento, el cabello de Felinella se movía como si solo estuviera siendo cepillado por una suave brisa. Luego, ocurrió otro cambio. 4 pequeños torbellinos aparecieron alrededor de Felinella, una tenue luz verde detrás de ellos. Rondorat condensó maná hasta el punto de que meter una mano desnuda en sus vientos furiosos la haría pedazos en un instante. Al ver su oportunidad, Felinella manejó su AR como si fuera el bastón de un conductor de orquesta. Manipuló los 4 torbellinos, enviándolos tras su oponente, cuando de repente las gotas de agua que habían aterrizado a sus pies reunieron aún más agua de la nada, creando una masiva punta de lanza. La punta de lanza se disparó hacia Felinella sin pausa. La presión de su velocidad y ferocidad hizo que incluso la audiencia saltara de sorpresa. Tessia gritó y se cubrió los ojos. Sin embargo, ese golpe limpio esperado golpeó nada más que espacio vacío. Sin nada que golpear, la punta de lanza de agua se dispersó, pero Felinella no se veía por ninguna parte. Ese fue Windride. Alus asintió levemente ante el comentario de Loki. Windride fue una maniobra donde montaste en el viento que creaste. No era tanto un hechizo como una técnica que usaban aquellos con afinidad por la magia del viento. Era una forma de vuelo mágico. El público contuvo el aliento mientras miraban a Felinella cabalgando por el aire como si estuviera de pie sobre un suelo invisible. Normalmente, Windride no era tan flexible. Pero parecía que sus excelentes habilidades lo hacían posible. A pesar de la cuidadosa preparación del oponente, todavía estaba a merced de Felinella. Después de todo, con el movimiento vertical disponible para ella, tenía la ventaja contra los intentos de rodearla de agua. Eso también se aplicaba al ataque. Los torbellinos asaltaron al oponente desde todas las direcciones como para aplastarlo. El estudiante de Iblis se enfocó en mantener su muro de agua para protegerse, pero claramente estaba en desventaja. Intentó cambiar las tácticas a atacar antes de que sus defensas se derrumbaran, pero incluso eso fue en vano. El agua que disparó para atacar no cortó nada más que aire, apenas rascándola. La pared de agua limitaba demasiado su visión para poder golpear a Felinella, que todavía bailaba libremente en el aire. Y con su atención en los ataques, el muro a su alrededor se debilitaba, hasta que finalmente fue vencido por los vientos furiosos y se dispersó en todas las direcciones. Alus pudo ver claramente la expresión de asombro en el rostro del estudiante. Su habilidad para atacar y defender al mismo tiempo lo colocaba entre los estudiantes de segundo año más capaces que Alus había visto. Pero no tuvo más remedio que reconocer que Felinella estaba un poco por encima. Incluso si se hubiera debilitado, tomaría más tiempo destruir ese nivel de defensa para la mayoría de las personas. Por eso Felinella había cambiado la dirección de la corriente de aire. Alus pudo ver cómo había usado el torbellino para acelerar la rotación de la pared de agua. La velocidad de rotación correspondía directamente a la fuerza defensiva del muro. Cuando Flowball entró en contacto con el viento que giraba en la misma dirección, se aceleró por la fuerza. Al acelerar la rotación sin que su oponente se diera cuenta, aumentó la tensión de maná necesaria para mantener el muro. El maná y la atención del oponente se centraron en mantener el hechizo. Pero para hacer eso, necesitaban verter más maná y reescribir continuamente su estructura. Y eso requería un control de maná más avanzado que el requerido para un hechizo intermedio. Para un estudiante de instituto, esa fue una tarea difícil. Debido a eso, la pared se derrumbó más rápido de lo esperado, y el agua se lanzó al aire como una fuente. La pared de agua en el escenario fue enviado a volar, y al mismo tiempo el torbellino que giraba a una velocidad constante regresó a una tormenta al azar. Dentro de la presión del viento que hacía difícil incluso mantener los ojos abiertos, el estudiante sostuvo su machete cerca de su cara y buscó desesperadamente a Felinella. Sintió un impacto sordo en el hombro, seguido de entumecimiento, una señal de que había recibido un ataque que estaba siendo sustituido por fatiga mental. Esta sensación de entumecimiento confundió al cerebro cuando el dolor fue reemplazado por magia. Era como una forma de alucinación. Miró por encima del hombro y balanceó su machete, pero no había nadie allí, y pasó a través del espacio vacío. El contraataque que tomó contra su hombro aumentó la sensación de entumecimiento. La constante presión del viento limitaba su visión. No pudo localizar a Felinella. Y los ataques de Felinella continuaron. Su pierna, su brazo, su cintura. Todo tipo de lugares fueron golpeados por ataques de empuje. Instintivamente el estudiante levantó la mano para cubrirse los ojos e intentó atacar con agua,
pero los ataques se dispararon en la dirección equivocada y se dispersaron en maná. No solo estaba luchando con su puntería debido a que no podía ver, sino que su hechizo era incompleto debido a su necesidad de información visual en su construcción. El miedo lo alcanzó mientras balanceaba su machete al azar y disparaba hechizos sin preocuparse por su maná. El agua que no tenía posibilidades de alcanzar a Felinella fue despedida y finalmente se dispersó en maná. También se estaba quedando sin resistencia debido a su constante balanceo con el machete. Felinella continuó su ataque, apuntando con precisión a los puntos débiles y acumulando el daño. Cuando entró en pánico, el estudiante se olvidó de las tácticas y el control de maná y simplemente balanceó sus extremidades y disparó magia débil. Lord Visage seguro es minucioso, pensó Alus, mientras miraba las tácticas sonoras que el padre de Felinella probablemente le había enseñado. Ella le robó a su oponente su visión y usó el viento para susurrarle distracciones al oído. Cada vez que veía una oportunidad, mantenía la presión con un muro de viento. Con el temor de no saber de dónde vendría el próximo ataque, el estado mental del oponente se desplomó. Sin embargo, esto no fue porque Felinella estaba jugando con él. Simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer para asegurar la victoria. Felinella había comenzado midiendo las habilidades de su oponente con ataques que lo rozaron. Una vez que el miedo comenzó a influir en él, y sus ataques lo dejaron abierto, ella usó las aberturas para entrar y atacarlo. Y como estaba haciendo esto a altas velocidades mientras conducía el viento, esto fue claramente el resultado de todo su entrenamiento. Esto es, la orquestación de títeres, murmuró Tesfia. Alus asintió sin decir nada mientras entendía. El oponente balanceó su AR al azar a alguien que no podía ver, y se agitó con sus extremidades después de cada ataque brusco que recibió. Como resultado, en el escenario parecía un títere bailando como un loco. Puedo entender que no le guste el apodo, pensó Alus para sí mismo, mientras veía esta horrible escena. Una vez que se unieron las cuerdas de la marioneta, no hubo escapatoria, ya que te obligaron a bailar hasta tu muerte. La vista no era tan espectacular como escalofriante, pero esas eran las técnicas necesarias para las misiones secretas. Al recordar a Felinella sonriendo elegantemente, Alus frunció el ceño y se aclaró la garganta de una manera que nadie más lo oiría. Sintió un sabor casi amargo en la boca. ¿Pasa algo?, preguntó Louki, pero Alus solo negó con la cabeza. Volvió a mirar la arena para cambiar de marcha. El oponente de Felinella ya estaba cubierto de heridas, clavando su AR en el suelo solo para sostenerse. Cualquiera que lo observara podría decir que estaba mentalmente exhausto. El resultado ya estaba decidido, pero el hecho de que permaneciera de pie era un símbolo de su orgullo como concursante que representaba el cuarto instituto mágico de Iblis. De repente, el viento furioso cambió. La tormenta se calmó y Felinella apareció en el aire. Aterrizó en el suelo sin hacer ruido. La fórmula de la AR que sostenía ligeramente en su mano todavía brillaba levemente. Luego se acercó a su oponente. La expresión seria que llevaba dejaba claro que no estaba siendo arrogante en su ventaja. Su oponente la vio acercarse, pero ya no había miedo ni pánico en su expresión. Él ya sabía que no había nada que pudiera hacer. Cuando estaban dentro del rango de combate cuerpo a cuerpo, Felinella encantó su AR y lo lanzó por el aire, lo que calmó los vientos. El estudiante debe haber entendido lo que estaba haciendo, mientras sacaba su AR y lo sostenía contra su cadera. Asintió en silencio a Felinella y reunió la fuerza que le quedaba. Balanceó su machete horizontalmente, pero no hubo fuerza en su golpe, ni estaba encantado. Dicho eso, para él fue el mayor golpe que pudo lograr en este momento. Felinella dio un paso adelante, atacando directamente. Los dos se cruzaron por un instante. Una vez que estuvo más allá de él, Felinella escuchó a su oponente colapsar detrás de ella, y lentamente cerró los ojos. Al mismo tiempo, sonó el timbre que señalaba el final del enfrentamiento. El vencedor fue declarado en la pantalla y se escucharon fuertes aplausos en todo el estadio. Ese elogio generoso tampoco fue solo para el ganador. El enfrentamiento en sí había sido unilateral, pero el concursante del cuarto instituto mágico de Iblis fue digno de aplausos por su hábil manipulación del agua y sus agallas para luchar hasta el final. Una vez que terminó el enfrentamiento, Felinella permaneció en el escenario hasta que el maestro mágico sanador se hizo cargo del estudiante inconsciente, como una señal de respeto. Esa actitud elegante y educada hizo que la audiencia se entusiasmara aún más. Si bien no fue el torneo principal, Felinella debe haber ganado cientos, si no miles de nuevos fanáticos de todas las naciones con solo este enfrentamiento. Más vítores explosivos vinieron de la audiencia. Felinella hizo una reverencia en todas las direcciones, y una vez que terminó su última reverencia, sus ojos estaban fijos en cierta dirección, los asientos donde estaba Alus. Ella sonrió como para preguntarle si él entendía ahora, y Alus levantó la mano en respuesta. Él entendió algo más al ver lo sucedido.
Por eso eligió luchar de esa manera a pesar de su disgusto por su apodo. Había pensado que era para asegurar la victoria, pero parecía que eso no era todo. Lo que ella mostró no fue deleitar con una elegancia femenina, sino cierta habilidad y resolución frente a la batalla. Y emitiendo una presencia abrumadora mientras ella estaba en eso. Esto está relacionado con el trabajo, ¿está tratando de demostrarme que tiene las habilidades necesarias para involucrarse? ¿Está tratando de decirme que quiere acompañarme en mis trabajos de ahora en adelante? En ese caso, Ferinella ciertamente podría llamarse una mujer útil. Dicho eso, Alus podría estar pensando demasiado, así que por ahora empujó esos pensamientos a un lado. De cualquier manera, no fue una decisión que tomó, sino una decisión para Visayas Tiberic. Y honestamente, estaba bien con solo Louki siendo la única persona con la que tenía ese tipo de intercambio sin palabras. Feli es realmente increíble. La admiración de Tessia la hizo parecer una creyente de Felinella. Apenas podía verla pelear desde aquí, y fue abrumador. Pero ella usó un estilo diferente de cuando entrenó contra Al. Ella debe haber estado guardando eso bajo la manga. Alice también estaba sorprendida, pero parecía tener sus propias dudas. Esa es su estrategia. Deja una fuerte impresión, pero el oponente necesita caer en un patrón y lleva algún tiempo hasta que termine el enfrentamiento. Pero no tener que mostrarse es muy adecuado para operaciones encubiertas. Dijo Alus. Ya veo. Pero él realmente bailó. Me siento un poco mal por él. Alice sonrió con ironía mientras simpatizaba con el oponente de Felinella. Es una batalla con la dignidad de la nación en juego, por lo que no se puede evitar. Considerando su posición como nuestra líder, una demostración de fuerza elevaría la moral del equipo. Alice sonrió levemente ante la descripción precisa de Louki. Supongo. Como alguien que ganó su primer enfrentamiento en 5 segundos, Alus debería haber estado de acuerdo con Louki. Pero recordó que incluso el gobernador general había expresado lástima por su oponente, y reflexionó sobre esto por un momento. El torneo fue un gran momento para los maestros mágico novatos. Pero Alus ni siquiera le había dado a su primer oponente la oportunidad de luchar. En ese sentido, podría describirse con precisión como un objeto de lástima. Alus había dejado que su segundo y tercer oponentes al menos dispararan un hechizo. Decidió que dejaría que su próximo oponente disparara un hechizo adicional además de eso. Aún así, Feli se ha vuelto mucho más fuerte que el año pasado. Observó Tessia. Apuesto a que no estaría feliz de escuchar eso de ti. Dijo Alus. Bueno, ella es un dígito triple, así que no estoy en condiciones de decir nada demasiado importante, pero no viste sus peleas el año pasado, ¿sabes? La final del año pasado fue realmente increíble. Es así. No iba a discutir con Tessia. Si ella decía que Felinella era diferente al año pasado, entonces lo era. Probablemente sus técnicas eran las de Visayas, y cuando se trataba de batallas contra otras personas, probablemente igualaría a Louki. Sin embargo, la razón por la que Alus realmente no sentía que Felinella había cambiado no era solo porque no sabía cómo era ella antes, sino también porque tenía 3 personas a su alrededor que habían crecido considerablemente. Su crecimiento puesto en exhibición en el escenario fue asombroso. Todavía cometieron errores debido a su personalidad, pero se verían completamente diferentes a aquellos que sabían cómo eran antes. Correcto, el enfrentamiento de Feli terminó, así que supongo que es hora de volver. Dijo Alus. Todos habían terminado su tercer enfrentamiento, y todavía había mucho tiempo hasta que volviesen a pelear, por lo que era natural que ayudaran a reunir información. En realidad, este era el tipo de trabajo que se dejaba a los perdedores, pero sería arrogante negarse a hacerlo sobre esa base. Además, se habían tomado un descanso de su exploración para animar a Felinella. La mejor apuesta para mantener la armonía del grupo fue observar los otros enfrentamientos y recopilar información correctamente. Además, cuando Felinella estaba haciendo planes, valoraba mucho la opinión de Alus, y él se sentiría incómodo si le preguntaba algo que no podía responder. Entonces se levantó de la silla con un suspiro, rascándose la parte posterior de la cabeza y estirándose. ¿Qué van a hacer ustedes?, les preguntó a los demás. Tessia dijo, vamos a volver a la sede y darle la bienvenida a Feli. ¿No vas a hacer eso, Al? Alice le preguntó. La felicitaré cuando le informe más tarde. Además, sería malo enjambrarla justo cuando regresara, y de todos modos alguien tiene que ver los enfrentamientos restantes. Otro enfrentamiento comenzaría en breve. ¿Y cómo miraría a Felinella a los ojos si se dejaba llevar tanto celebrando con ella que olvidó reunir información? Al observar cuán emocionada estaba Tessia, estaba claro que esto iba a tomar un tiempo. Lo mismo ocurrió con la gentil Alice. También ganaron su segundo y tercer enfrentamiento, por lo que a su manera hicieron todo lo posible. Así que al menos quería dejarlas hacer esto.
Por supuesto, Louki lo acompañaría mientras miraba los enfrentamientos. Por el momento, quería moverse a un lugar donde pudiera observar todo el estadio. Después de pensarlo, Alus decidió pasar a los asientos normales para espectadores y sentarse con el resto de la audiencia. Con una vista desde arriba, podría ver todas las etapas sin ningún problema. Pero para ser honesto, cuando comenzó a observar los enfrentamientos, no pensó que hubiera mucha diferencia entre los enfrentamientos de los estudiantes de primer y tercer año. Si prestaba más atención a los detalles, podría deducir que había una ligera diferencia en la fuerza, pero todavía parecían lo mismo. Teóricamente, este nivel de diferencia podría compensarse con unos días en el mundo exterior. La suerte sola podría decidir el resultado. Había algunos dígitos triples entre los estudiantes, pero en realidad no estimularon el interés de Alus. Con ojos fríos, observó el estadio y vio a los estudiantes de los otros institutos recolectando información diligentemente. Alus tenía el mismo objetivo, pero no era lo suficientemente estúpido como para escribirlo, tomaba notas como si lo estuviera haciendo pero, en cambio, confiaba completamente en su memoria. Sir Alus, no debería ser otra persona quien hiciera esto. Louki preguntó en voz baja. No puedo hacer eso. Estoy participando como uno de los concursantes, no hay necesidad de provocar problemas sin razón alguna. Además, Feli está en la división de segundo año, por lo que no hará daño recopilar información. Vas a llegar tan lejos por unos pech. Quiero decir, porque ella es de la familia Socalent. Alus sintió que casi había escuchado una palabra inapropiada para esta conversación, pero decidió ignorarla. Bueno, ser la hija de Lord Besaist es parte de eso. Además, en el futuro podría terminar participando en misiones secretas. Eso es verdad. Lamento haber sobrepasado mis límites. Louki se sonrojó y se disculpó con una mirada deprimida. No te preocupes por eso, dijo Alus. Lo pensó por un momento. Viendo que por lo general era tan reservada cuando se trataba de todo, esa pregunta era tan diferente a ella que podría ser una señal de su cambio interno. De repente pensó en todo lo que había sucedido desde que comenzó a instruir a Tesfia y Alice. Para él, todo había sido ilógico e irrazonable, lleno de opciones que habrían sido impensables cuando estaba en el ejército. Había estado mentalmente exhausto por todo esto, pero aún no podía decir si había sido una pérdida de tiempo completa o si había tenido un punto. Pero este tipo de pensamientos, entretejidos con la vida cotidiana, lo hicieron consciente de cosas que nunca antes había notado. Es por eso que no pensó que el diálogo desenfocado que tenía con Louki y las otras chicas ruidosas era completamente inútil. Aunque podría llegar el momento en que Alus, que no podía aceptar ser utilizado involuntariamente por otros, tendría que forzar su voluntad para que no se volviera complaciente con su situación actual. Eso era lo que estaba pensando ahora, particularmente sobre sus sentimientos por Felinella que habían comenzado a cambiar muy ligeramente. Quería asegurarse de que no fuera algún tipo de excusa, que no fuera una forma de corrupción en cierto sentido. Sin embargo, la razón tiene que ser esa discusión que tuvimos después de esa misión. En resumen, fue la charla de compromiso que Besaist había planteado. Alus, por supuesto, no tenía tales intenciones. El atractivo de Felinella no tenía nada que ver con eso. Simplemente quería evitar formar un vínculo extraño con la familia Socalent. Pero no era como si odiara a Besaist, y formar una relación más cercana con él cuando estaba a cargo de la recopilación de información de la nación sería muy beneficioso para Alus que quería mantener su libertad. Desde ese punto de vista, fue fácil encontrar una razón para que Alus y Felinella se comprometieran. Pero, ¿realmente eso es todo? Alus gimió, sumido en sus pensamientos, cuando Louki lo llamó con una mirada preocupada. Estaba preocupada de haber arruinado su estado de ánimo. No, no es nada, dijo Alus, volviéndose hacia ella. Louki, en realidad. De repente cerró la boca. Estaba a punto de mencionar la conversación de compromiso, pero luego decidió no hacerlo. Porque cuando pensaba en ello, nada vendría de discutirlo con ella. Después de todo, ya había decidido que estaba fuera de discusión. También sintió que sería un dolor si lo hacía. Louki le dirigió una mirada inquisitiva mientras ella inclinaba la cabeza, pero él había dicho que no era nada, por lo que se mantuvo en silencio. Se sentía como si estuviera dando vueltas en círculos. No había forma de que encontrara una respuesta cuando no podía entender los sentimientos de las personas. Pero sentía que hacer correr su mente en círculos sobre algo era una señal de su propio cambio. Alus dejó escapar un suave suspiro y se frotó la parte posterior de su cuello como para borrar sus preocupaciones, antes de hundir su mano sobre la cabeza de Louki. Bueno, es cierto que ella es útil. Incluso él descubrió que le faltaba la expresión cuando puso una sonrisa irónica. Había tratado de sonreír genuinamente, pero terminó pareciendo forzado.
Fue entonces cuando, de repente, una voz llamó. Es un poco tarde. A pesar del entorno abarrotado, la voz refrescante llegó con claridad. Louki dirigió una mirada de sorpresa en esa dirección, mientras Alus miraba sin palabras a las dos personas que se acercaban a ellos. El primero era un joven rubio familiar. Pero los ojos de Alus no estaban en ese hombre, Jan, sino en la cara desconocida a su lado. No tenía recuerdos de haber prometido reunirse en un momento específico, pero cuando vio al chico con el cabello castaño rojizo, se dio cuenta de que la visita de Jan significaba algo más. En otras palabras, esta introducción llegó tarde. Ahora que lo pienso, mencionó algo acerca de presentarme a la esperanza de Rusalka. Mirando más de cerca, Alus podía recordar haber visto a este chico dirigiéndose a la arena como concursante en la tercera ronda. Sin embargo, había tenido lugar al mismo tiempo que su propio enfrentamiento, por lo que no había podido verlo por sí mismo. Seguro que me has hecho esperar, dijo Alus sarcásticamente. Jan, por supuesto, comprendió el hecho de que las palabras de Alus tenían más significado que finalmente encontrarse con esta esperanza suya. Fue porque Jan había filtrado información sobre Alus a Rusalka que le habían impedido luchar contra su prometedor estudiante. Si bien la suerte también habría jugado un papel en ello, de no ser por la interferencia de Jan, Alus podría haber aplastado la esperanza de Rusalka desde el principio, lo que habría afectado las perspectivas de ganar del segundo instituto mágico. Oh, no digas eso. Ahora están cara a cara, ¿no? Jan respondió con una sonrisa irónica. Este era el tono ligero en el que Jan y Alus se saludaban típicamente. Al mismo tiempo, el chico que había estado un paso detrás de él se acercó para ponerse al lado de Jan. Es un placer conocerlo, Sir Alus. Me llamo Fijik Argan. Es un placer conocerte. He oído mucho de usted decir Jan. Fijik se llevó una mano al pecho y se inclinó con elegancia. Sus modales caballerosos dejaron una buena impresión, al menos en la superficie. Pero en realidad, Fijik Argan era uno de los estudiantes de Rusalka que actualmente le causaba dolor de cabeza a Felinella. Eso fue porque ella todavía no había obtenido mucha información sobre él. O más bien, por lo que los exploradores del segundo instituto mágico podían decir, todavía no había mostrado sus verdaderas habilidades. En otras palabras, sus enfrentamientos hasta ahora no habían revelado nada útil. Al final, resolvió sus enfrentamientos usando un hechizo de viento de nivel novato. Con ese nivel de hechizo, era imposible determinar su afinidad. Alus volvió a ver al chico. Su cabello colgaba aproximadamente al nivel de los ojos, con algunos mechones de cabello sobresaliendo. En cierto modo, el peinado era similar al de Jan. Sus estrechos ojos marrones emitían una expresión seria y dedicada. Sin embargo, la apariencia de un maestro mágico no tenía nada que ver con su fuerza. Observar a la otra parte antes de intercambiar palabras era un viejo truco a la hora de medir su fuerza. Sí, he oído hablar de ti por Jan. Te llama la esperanza de Rusalka. Espero pelear contigo. Jan tenía una sonrisa forzada cuando Alus hablaba de una manera que era muy diferente a él, y Fijik sonrió cuando vio eso. Alus continuó, y esta es mi compañera, Louki. Como sabrán, ella también es una concursante en este torneo. Louki se inclinó sin decir palabra, mostrando modales elegantes incluso mejor que Fijik, como si fuera una criada profesional. Encantado de conocerte. Fijik sonrió. Aunque lo que realmente estaba pensando era un misterio. Sí. Si terminamos enfrentándonos en una pelea, me gustaría pelear con todo, para no manchar el nombre de Sir Alus. Louki habló con naturalidad, pero cuando mencionó el nombre de Alus, los ojos de Fijik brillaron con hostilidad, algo que Alus no pasó por alto. Fijik, escuché que tus habilidades están en el nivel de un dígito triple, pero has salido a misiones en el mundo exterior. Sí, pero solo acompañando a Sir Jan en misiones. Todavía no estoy en el ejército. Con Jan, también lo estás entrenando. Preguntó Alus, volviéndose para mirar a Jan. No estaba dispuesto a decir que era injusto que un maestro mágico de un solo dígito estuviera enseñando a estudiantes. A veces, pero estás haciendo lo mismo, ¿no? Eso fue verdad. De hecho, él estaba entrenando a dos, así como a Felinella y su compañera. Aún así, que estés entrenando estudiantes, pensar que tienes el talento para entrenar a la próxima generación. Dijo Alus, al final su tono se volvió un poco ofensivo. Jan parecía sospechar más de lo estaba enojado. Alus ya sabía que estaba trabajando como instructor para varias unidades. También se lo contó durante su operación conjunta hace unos años, por lo que Alus no debería haberlo olvidado. Pero cuando escuchó un sonido chirriante a su lado, comprendió lo que Alus estaba haciendo. ¿Qué demonios sabes? Sir Jan es mucho más grande de lo que nunca, Ak. Fijik cayó en la provocación de Alus y gritó con su verdadera personalidad en exhibición,
pero de repente Jan lo detuvo para desatar un poderoso golpe en la parte posterior de su cuello. «¿Es por eso que todavía estás?». Jan suspiró, exasperado, mientras Fijik lo miraba en silencio en señal de protesta. «Este tipo es un poco malhumorado, pero trata de perdonarlo, Alus». «Sí, no me importa. Supongo que también hablé un poco de más». Alus le dio una señal de disculpa con una sonrisa. Al menos había recibido un bocado de información para llevar a Felinella. Dejando a un lado sus habilidades, Alus había conseguido una visión de su personalidad. Fijik se había enfurecido y gritado, pero algo así no habría movido la calma y enojado a Alus. También se había asegurado de indicarle a Louki que mantuviera la calma. Pero ver a Fijik en un frenesí como ese era algo para recordar. Debe haber sabido sobre la relación de Alus y Jan, y que solo estaban hablando en vano. Entonces su reacción fue exagerada. En otras palabras, Fijik se puso muy emotivo cuando se trataba de Jan. Su fuerza aún era desconocida, pero si podía hervir tan fácilmente, era una clara debilidad. «Bueno, los encuentros aún no han terminado, así que creo que de momento podemos dejar las presentaciones. Perdón por gastar parte de tu tiempo», dijo Jan. «Sí, no te preocupes por eso. Tienes un alumno muy apasionado. Seguro que es vigoroso». Alus lanzó una mirada cínica en dirección a Fijik, lo que provocó que sus cejas se dispararan de una manera desagradable. «Bueno, es cierto que quería presentarlos a ustedes. Y para ser sincero, también recibí órdenes de arriba». Alus asintió comprensivamente. En otras palabras, Jan tenía otro propósito para aparecer en las gradas con Fijik aparte de presentarlos a los dos. También fue para anunciar que Fijik era más o menos el discípulo de Jan. Estaba destinado a evitar que las otras naciones intentaran reclutar a Fijik. Entonces la gobernante de Rusalka, Lisie, debe haber dado esa orden. Louki estaba más o menos en la misma situación. A diferencia de Alus, a quien todas las naciones querrían acercarse sin importar el golpe a su reputación, no podrían hacer lo mismo con Louki. «Entonces sí, nos iremos ahora. Nos vemos más tarde». Jan levantó la mano para despedirse. Cuando de repente Fijik dio un paso adelante. «Sir Alus, por favor, preste atención a este comentario enérgico y apasionado de un joven novato. Si tenemos la posibilidad de enfrentarnos en un enfrentamiento, y yo, en una oportunidad improbable, ganara, podrías renunciar a tu rango como número 1 y respaldar a Sir Jan». «Hey. Fijik». Jan frunció el ceño e intentó silenciarlo. Pero Alus escuchó con una expresión imperturbable. «No me importa, pero eso significa hacer todo lo posible, ¿verdad?». Fijik asintió, ya que había abandonado la máscara de estudiante de honor, mientras le daba a Alus una mirada penetrante. Sin embargo, Jan se interpuso entre ellos y dijo en un tono firme: «Espera, no puedo permitir eso. Y Alus, tampoco aceptes cosas como esta casualmente. Especialmente no aquí en el torneo mágico amistoso. Así que déjenme decir esto como el maestro mágico de un solo dígito de Rusalka. La humanidad debería enfrentarse a los Finns, y no entre ellos. Así que olvida lo que acaba de decir este idiota». Jan terminó, mientras bajaba la cabeza hacia Alus. «Sir Jan». Fijik dijo en un tono triste. «Tú cállate». Jan regañó a Fijik. Alus habló para tratar de calmar a Jan. «Vamos, fue solo una broma. Incluso si renuncio a mi rango, simplemente subirás al número 2. Son tan obstinados sobre ese tipo de cosas como siempre», dijo, como si estuviera tratando de suavizar las cosas, pero la mirada amarga que él colocó en su rostro podría interpretarse como él mirando hacia abajo a Fijik. «Correcto. Lo siento, Alus, nos iremos ahora antes de que este idiota diga cualquier otra cosa». Alus levantó la mano para despedirlos. Fijik le dio a Alus una última mirada dominante antes de inclinarse cortésmente. Luego se dio la vuelta para alejarse, pero la hostilidad en sus ojos todavía estaba presente. Al mismo tiempo, tenía una mirada de pesar por haber hecho que Jan bajara la cabeza por su bien. Al ver a los dos apagados, los labios de Alus se levantaron cuando se volvió para mirar al escenario. «¿Pasó algo gracioso?», preguntó Louki. «Podrías decirlo. Estaba pensando que Jan está entrenando a alguien interesante». «¿Eso es lo que llamas interesante? Si continúa con ese tipo de actitud, no podré soportarlo incluso si lo perdona, Sir Alus». Como no tenía nada con que desahogarse, Louki miró a los dos de Rusalka. Al ver cómo Louki estaba ansiosa por pelear, Alus le puso la mano en la cabeza y susurró para que nadie pudiera oírlo. Louki contuvo el aliento y Alus sonrió un poco. «Hay muchas personas que vienen a desafiarme a pesar de saber que soy el número 1. Y me interesé por él después de saber que Jan lo había entrenado él mismo». Después de eso, Alus y Louki regresaron a la sede. «Podríamos terminar peleando».
Alus había accedido en broma a renunciar a su rango si perdía, pero lo tomaba en serio. Decir que iría con todo en contra de Fijik, por supuesto, también había sido una broma. Por cierto, el plan original de Alus había sido perder contra Louki en la final, o actuar como si hubiera tenido suerte y ganar. Si tuviera que vencer a un dígito triple sin dificultades frente a los otros concursantes del segundo instituto mágico, así como a los espectadores que no sabían la verdad, no sería capaz de mantener su estilo de vida pacífico. Sería un fastidio si los rumores comenzaran a difundirse en el instituto. Al final, las batallas entre concursantes del mismo instituto fueron batallas desechables. Como de todos modos obtendrían los mismos puntos, Alus le hubiera encantado pasarlas por alto, pero sin una razón justificable para retirarse terminaría mancillando el nombre y las tradiciones del torneo mágico amistoso. Si tengo la oportunidad, debería hacer que Jan me enseñe cómo es dar orientación. Vaya, todo es una molestia. Alus se quejó en su mente, pero en realidad, terminó sonriendo con ironía al darse cuenta de que realmente no lo odiaba. Quizás eso fue porque el crecimiento de Tesfia y Alice fue prueba de que su guía había sido correcta. Al igual que con la investigación mágica, ver los resultados con sus propios ojos no era un mal presentimiento. Cuando Alus regresó a la sede, las celebraciones en torno a Felinella finalmente habían terminado. Estaba sentada en el escritorio, y la atmósfera a su alrededor había cambiado de vencedora a líder. Estaba mirando la pantalla con expresión seria y cejas arrugadas, lo que indicaba que no era exactamente optimista. Parece que los resultados son desfavorables, dijo Alus en un tono cortés detrás de ella, teniendo en cuenta su entorno. Felinella se sorprendió por un momento, antes de darse cuenta de que era él y darle una gran sonrisa. Señor Alus. Sí, la situación sigue siendo impredecible, pero con el arduo trabajo de todos aún tenemos la posibilidad de regresar. Había un poco de fatiga en su tono, pero la presencia de Alus parecía ayudar a refrescar su mente cansada. Me acabo de reunir con Fijik de Rusalka. Entonces, ¿cómo es? Es como se esperaba. Debe ser la llamada esperanza de Rusalka. Parece bastante travieso, pero no debería ser un problema si trato con él. Correcto. Desde un punto de vista estratégico también esperaba ponerlo en tu contra, para que no haya ningún cambio en la política. Lo que significa que el problema es. Felinella volvió a la pantalla detrás de ella para mirar el soporte del torneo en exhibición. ¿Quién será enviado al torneo principal? Sí. Teniendo en cuenta sus habilidades, tú y la señora Louki estarán seguros. Las 4 plazas no estaban todas controladas por el segundo instituto mágico. Después de los 2 enfrentamientos de mañana, uno de los lugares recaería en el primer instituto mágico sin importar qué. Eso no cambiaría incluso si Alus derribara a uno de los concursantes del primer instituto mágico. Es por eso que todo lo que podían hacer en este momento era asegurar 3 de las plazas y derrotar a Rusalka en la primera ronda del torneo principal. Lo que significa que tendremos que elegir entre la señora Tesfia y la señora Alice para el último lugar. Fue allí donde Felinella dudó. Como líder, podría evitar que 2 estudiantes del instituto peleen entre sí en las preliminares. Los otros estudiantes eran una cosa, pero estas 2 habían recibido orientación de Alus, y ella no estaba segura de a quién debería priorizar. Cualquiera está bien, no. Dijo Alus, pero sin convicción. Tesfia tiene mucho maná, y Alice tiene hechizos que son efectivos contra las personas. Todavía tienen los bordes ásperos, por lo que cada una tiene sus ventajas y desventajas. Sin importar a cuál elijas, aún terminarás arrepintiéndote si pierden. Alus había hablado bruscamente con la madre de Tesfia, Froze, y lo esencial era que Tesfia tenía el potencial de convertirse en un dígito doble. La mejor manera de demostrar eso era acumular victorias. Tesfia tenía una ligera ventaja en el rango, pero Alice tenía Reflection, que era útil contra las personas, y su eficiencia de maná había mejorado con su nuevo AR, por lo que estaban más o menos igualadas. Felinella sonrió con ironía ante las ásperas palabras de Alus. Pero, bueno, te lo dejaré a ti, señorita Felinella. Sin embargo, creo que deberías evitar tener esos 2 enfrentamientos hasta el torneo principal. Esa era una preocupación que Alus tenía en mente, pero Felinella simplemente asintió. Entiendo. Intentaré hacer ajustes. Existe la posibilidad de que los otros concursantes se enfrenten, pero esa será una buena experiencia de aprendizaje para ellas. La verdad es que quedaron 7 de primer año después de pelear su tercer enfrentamiento. Este fue un resultado sorprendente, pero también significó que algunos de ellos terminarían teniendo que pelear entre ellos, lo cual fue lamentable. Pero a pesar de que era lamentable, Felinella no sintió ningún pesimismo. Después de todo, esto era inevitable en un torneo. De hecho, los de primer año estaban preparados para luchar contra cualquiera que enfrentaran en todo su potencial. La alegría llenó la cara de Felinella,
mientras se regocijaba por su sinceridad y crecimiento. Así como por la felicidad de Alus al mostrar su confianza en ella.